nos alegramos porque Dios nos ayuda cada día, hermanos. Estamos aquí, la verdad, por la pura misericordia de Dios. Y vamos a entrar al mensaje. Ya lo voy a invitar conmigo al libro de Romanos. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, en el verso 5. Aleluya, gloria a Dios. Y el tema que vamos a tratar de desarrollar con la ayuda de Dios se titula La presencia de Dios en nuestra vida. Yo creo por la palabra que no somos nada sin su presencia. Necesitamos su presencia. Leemos la palabra del Señor. 8:5 de Romanos dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, o sea, la mentalidad de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne, o sea, con la mentalidad en la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, o sea, si es que el Espíritu de Dios no está en su vida. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, o sea, de la justificación. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hasta ahí vamos a dejar. Puede tomar asiento si está en su hogar, y los hermanos que están aquí también. En la última parte que hemos leído dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, es decir, que necesitamos la presencia de Dios, o la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque sin su presencia nos damos cuenta que no somos nada. Y en el pasaje que hemos leído, dice la palabra de Dios que los designios de la carne, o sea, la mentalidad en la carne, son enemistad contra Dios, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vale decir que para poder agradar a Dios, no puede el hombre poder agradar a Dios en la carne, sino que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando la presencia de Dios está en la vida del hombre, el hombre somos más que vencedores, porque el Espíritu que mora en vosotros o en nosotros nos da, hermanos, la fuerza para poder estar firme ante cualquier situación o ante cualquier dificultad, para poder agradar a Dios. Si usted tiene la presencia de Dios y el Espíritu de Dios está en usted, la gente o usted no lo ve, pero la gente ve lo que usted no puede ver.
la boca de los leones. Aleluya, gloria a Dios. O sea, vale decir que si usted y yo tenemos la presencia de Dios, usted no lo va a poder ver, pero la gente lo va a ver. El diablo lo va a sentir y no lo va a poder tocar, porque la presencia de Dios está en nuestra vida. Pero si la presencia de Dios no está, pero esto no es en la carne, esto es en el espíritu. Por eso es que la palabra de Dios dice en el 8:7, que dice, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, la mentalidad en la carne, la mentalidad pecaminosa, o sea, la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, en los humanos, es enemistad contra Dios. Hasta que la sangre de Cristo nos limpia y hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo, es entonces que el Espíritu de Dios viene a nosotros. Pero no podemos, la verdad, quedarnos hasta ahí. Porque necesitamos, usted no necesita la presencia de Dios solo ahora. Necesitamos la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Cada momento, cada segundo que pasa, necesitamos que la presencia de Dios esté con nosotros. Aun cuando dormimos, necesitamos la presencia de Dios. El salmista dijo: yo dormía y me desperté porque tú me sustentabas. Aun cuando el hombre duerme, el Espíritu de Dios lo cuida donde está acostado, donde está durmiendo. O sea, vale decir que necesitamos la presencia de Dios todo el tiempo. Entonces dice en los Gálatas, le dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:3: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? O sea que nosotros no podemos vivir de glorias pasadas. Que cuando yo oraba, cuando yo predicaba, cuando yo cantaba, cuando yo luché como soldado, no es cuando luchó como soldado, sino es que hoy lucha como soldado. Sino debemos de vivir de las glorias presentes del Espíritu de Dios. Que la presencia de Dios esté siempre en nuestras vidas. Le dice el apóstol Pablo: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? O sea, habiendo comenzado bien en el Evangelio, quiere decir, ahora andas todo torcido, ahora andas afuera. Habiendo comenzado bien en el Evangelio, ahora vas a acabar en la carne. Porque lo que pasa es que a veces vivimos de glorias pasadas. Cuando yo me congregaba, cuando yo ayunaba, cuando yo oraba, pero ya todo eso pasó. Y ahora que vivimos en los tiempos difíciles, en situaciones difíciles, que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Sin su presencia no somos nada. Y el Señor nos habla cada día por su palabra. En los antiguos tiempos dice la palabra de Dios que la palabra por medio de los profetas venía de tiempo en tiempo. Pero pues hoy en estos tiempos, trayendo esos tiempos a nosotros, hoy la palabra de Dios viene a nosotros todos los días. Porque tenemos una Biblia en la casa, tenemos la palabra de Dios y Dios nos habla. Cuando abrimos la palabra de Dios, cuando abrimos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Pero y cuando vamos a la oración, nosotros hablamos con Dios. Pero nosotros queremos hablarle a Dios y pedirle tantas cosas, pero no queremos que Él nos hable, que Él nos corrija por la palabra. Dice en Gálatas también 5:17, dice: porque
el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, nos da a entender que aquí hay una lucha. Dice el deseo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, aquí hay una lucha. Que el espíritu te dice, mira, tienes que orar, tienes que leer la palabra. Y la carne te dice, no la leas y no la lees. El Espíritu Santo te habla y te dice, no hagas esto. Te amonesta y te dice, no hagas tal cosa. Busca de Dios. Congrégate, sé obediente, sé fiel a Dios. Tienes que temer a Dios. Y la carne dice, no. O sea, hay una lucha entre la naturaleza pecaminosa del hombre y el espíritu. Hay una lucha entre el deseo de la carne y el espíritu. Hay una lucha que se opone, que el espíritu anhela celosamente que nuestra vida busque a Dios. Pero la carne, la verdad, la carne no quiere buscar a Dios. La carne quiere estar cómoda, estar tranquila. La carne no quiere orar. Pero el Espíritu Santo quiere que nosotros busquemos de Dios, porque necesitamos la presencia de Dios. Si viene la dificultad a su vida o a mi vida y la presencia de Dios no está, nosotros somos presa fácil. Porque vamos a acabar, como dijo Pablo, tan necios sois. Habiendo comenzado en el Espíritu, vas a acabar por la carne. Entonces, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vamos a leer el 17 otra vez. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que hay una oposición entre el espíritu y la naturaleza pecaminosa del hombre. Cuando la iglesia estaba abierta, cuando este local estaba abierto, la carne no quiere venir. Y el espíritu dice, ve a la iglesia, congrégate, busca de Dios. Pero la carne dice, no. Hoy no vayas, y cualquier excusa, cualquier cosa se interpone para que nosotros no estemos cerca de Dios. Y dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Aquí hay una lista grande: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces esa parte de lo que el apóstol Pablo está hablando a los Gálatas, que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque una cosa es que usted se equivoque, una cosa es que yo me equivoque y pequemos, pero lo que pasa es que a la gente ya le gustó hacer lo mismo, vivir practicando el pecado siempre. Y la palabra de Dios dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces esa área de la vida del hombre, esa área del ser humano, es la parte de la mentalidad o de la naturaleza pecaminosa. O sea, vale decir que allí no está la presencia de Dios, que ahí no mora el Espíritu de Dios. Entonces ese es prácticamente andar por los deseos de la carne. Entonces el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero la palabra es clara, solo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Déjeme decirle que en estos tiempos mucha gente ha agarrado la Biblia y ha hecho de ellos el Salmo 91. Pero si no habitas bajo la cobertura, bajo la sombra del Omnipotente, esa palabra no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Porque si vives bajo esta situación que acabamos de leer, que estás viviendo en la carne, en la pecaminosidad, en la naturaleza pecaminosa, y sigues practicando el pecado, la presencia de Dios no está ahí. La palabra dice que los borrachos, y mucha gente, en vez de estar hoy afligidos, están emborrachándose. Habla de los celos, de las envidias, de todo. Hermano, es un caos, la verdad. Y es triste que dentro de la iglesia, dentro de los que decimos tenemos el Espíritu de Dios, vivamos en lo mismo, que no hayamos sido educados por la palabra, educados por la fidelidad de Dios. Escuchábamos la palabra de la enseñanza, que no hemos sido educados y no mostramos nosotros la fidelidad de Cristo. O sea que vale decir que si nosotros practicamos estas cosas y seguimos así, la gente no va a ver a Cristo en mí. Pero si usted anda por el Espíritu, cuando usted hable, la gente se va a dar cuenta que el Espíritu de Dios vive en usted. La gente se va a dar cuenta cuando a usted lo regañe, cuando a usted digan algo y se quede callado. La gente se va a dar cuenta que usted tiene el Espíritu de Dios. La gente piensa que el Espíritu de Dios es gritar, es brincar, es hacer muchas cosas. No. Que la gente vea a Jesús en ti, eso es diferente. Que la gente vea el Espíritu de Dios en ti, que ya hubo un cambio en nuestra vida. Pero ya casi nos vamos a jubilar del evangelio y no hay un cambio todavía. Entonces es algo difícil vivir en todas estas áreas que no hay tiempo para explicarlo todos, explicar parte por parte. Pero habla aquí de las obras de la carne, que son adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. ¿A quién le gusta pelear todavía? Celos, iras, o sea, muchas cosas, contiendas, disensiones, herejías, envidias, y ahí le da la lista de todo. Entonces, dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, vale decir que si todavía tiene esas cosas, no quiere decir que no nos vamos a equivocar, pero la gente se ha acostumbrado a seguir haciendo lo mismo. La gente todavía ve novelas. La gente se puede todas las series, pero no sabe nada de la Biblia. Entonces, como les dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, tan necios sois. Comenzaste bien y hoy estás acabando todo perdido. Y dice él, más adelante dice, el 22, mas el fruto del Espíritu es amor. De ese casi no hay. Gozo. ¿Cuántos están gozosos en sus hogares? Estamos alegres, estamos gozosos porque el Señor está en nuestra vida. O sea, hermanos, hay gozo y hay esa paz en nosotros, que en las circunstancias que vivimos, nosotros no dependemos de las circunstancias, sino dependemos del Dios que está en los cielos, que a pesar y sobre las circunstancias, Él merece adoración. Y le damos adoración, así estemos, hermanos, pasando momentos difíciles. Dice, gozo, paz. ¿Cuántos tenemos paz? Aleluya, gloria a Dios. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros tenemos paz. Estamos tranquilos. Aunque venga la dificultad, estamos tranquilos. Y dice, paciencia. Esa no sé con qué se come. Benignidad, bondad, fe, o sea, fidelidad, mansedumbre. Esto es muy difícil, esa palabra. Dijo alguien, yo soy manso pero no menso.
O sea, lo que pasa es que la gente confunde las cosas. Confunde que mansedumbre puede ser manso nomás cuando le conviene, pero cuando le sale alguien más enojado que él, no dice: yo como cristiano soy cristiano, pero todavía no me has conocido. No eres nada todavía. Estás caído. El Espíritu de Dios no está en ti. Porque no hemos aprendido a que las batallas no las ganamos nosotros, sino el que pelea las batallas por nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Él dijo: yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Aleluya, gloria a Dios. Mira qué bonito es dejarle a Dios las cosas y dejar que Él pelee por uno, hermano. Eso es maravilloso. Dejar que Dios pelee por nosotros, esposas, esposos, hijos. Dejar que Dios pelee y no contestar. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, dejar que Él pelee por nosotros. Mansedumbre, templanza, o sea, estar firme, pues, que no sea de doble ánimo. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Y dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice el 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea que necesitamos, hermano, la presencia de Dios. Sin su presencia no somos nada. Nosotros en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no podemos. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos el Espíritu Santo que nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Porque todos tenemos errores, dificultades. Todos tenemos un toro bravo adentro. A veces 2, 3, 4, 5. Pero si el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad, nosotros, con la ayuda de Dios y que por nuestro Señor Jesucristo hemos sido justificados, alcanzaremos la vida eterna. Entonces, hermanos, nos damos cuenta por la palabra que necesitamos la presencia de Dios. Porque somos, hermanos y amigos que escuchan, la última generación sobre la faz de la tierra. No se crea que después de esta va a haber otra generación. Si usted está haciendo planes a largo plazo, usted no sabe, yo no sé, el Señor puede venir hoy. Pero somos la última generación sobre la tierra. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Ageo, capítulo 2, verso 6, dice: porque así dice Jehová de los ejércitos. Y cuando un profeta de Dios decía así, porque así dice Jehová de los ejércitos, es porque ese profeta había oído la voz de Dios. Y dice: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. O sea que si la presencia de Dios está en tu vida y has vivido de glorias pasadas, pero si tú buscas a Dios, dice que la gloria postrera de tu vida será mejor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Pero dice: haré temblar los cielos y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios.
que la presencia de Dios inunde su vida, inunde mi vida de su presencia. Que la gloria de esta casa, que la gloria de su vida sea mejor que la que está viviendo hoy. Que no lo dudamos, que muy pronto estaremos todos en este lugar. Esperamos en Dios que vengamos con todo el gozo y la alegría, dale gloria a Dios. Consecuencias del pecado de la humanidad o el pecado del hombre, que el pecado del hombre lo lleva a la separación de la presencia de Dios. Cuando en el hombre hay pecado, nos lleva a estar lejos de Dios. Entonces nos damos cuenta que para que la presencia de Dios esté en nuestra vida, tenemos que vivir en santidad. El libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ¿cómo definimos la palabra temor? ¿Cómo definimos si en usted o en mí hay temor? Hay temor de Jehová. Cuando llega alguna dificultad, alguna tentación, tentación no puede ser solo sexualidad, de muchas áreas. Y nos damos cuenta que el temor de Dios está en nosotros si nosotros evaluamos la situación y pensamos en las consecuencias. Porque déjeme decirle que usted y yo traemos generaciones detrás de nosotros. Traemos generaciones de familia detrás de nosotros. Y cuando no hay temor de Jehová en nosotros y no medimos las consecuencias de lo que vamos a hacer, nuestra familia, nuestras generaciones van a alcanzar las consecuencias de su pecado si no está el temor de Dios en nuestra vida. O sea, el definir el temor de Dios en nuestra vida. Si usted va a hacer algo que el Espíritu lo reprende, que no es agradable, antes de hacerlo, piense en las consecuencias. Ese es el temor. Entonces hay temor de Jehová en su vida y en mi vida. Si no piensa para hacer las cosas, sino que después que las ha hecho, aténgase a las consecuencias, porque la factura la va a pagar. Voy a ir un poco rápido porque ya nos avanzó el tiempo, pero nomás lo quiero llevar rapidito aquí, donde dice que el pecado del hombre lo separa de Dios. Y estudiaba en lo que es la historia de los hijos de Eli. Ya usted se sabe la historia, pero en 1 de Samuel capítulo 1, capítulo 2, verso 17 dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y dice en el 22, dice que, no, en el 25, dice: si pecare el hombre, contra el hombre los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En el 22 dice, en el 2:22 dice que Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, aunque eran hijos de un sacerdote, pero vivían en pecado, entonces Jehová Dios determinó hacerlos morir. El pecado del hombre, el pecado de la humanidad es lo que está llevando a estas situaciones que vivimos. Dios está hablando por medio de estas situaciones.
Dios destruyó Sodoma y Gomorra, los antidiluvianos y todo por el mismo pecado. Entonces dice el 22:30: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Oye, hermanos, esta palabra es fuerte. Dice el Señor: yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando nosotros, con el conocimiento de la palabra, con el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, hacemos cosas que a Dios no le agrada, estamos despreciando la palabra de Dios. Y entonces Dios dice que Él honra a los que le honran, y a los que le desprecian también son tenidos en poco. O sea, vale decir, Dios los mira de lejos. El que desprecia la palabra de Dios, Dios lo mira de lejos. Y dice: y aquí vienen días en que cortaré de tu brazo el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y dice el 34: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Ya Jehová había decidido hacerlos morir por el pecado. Bueno, dijo: estos no quieren componerse, no quieren obedecer, hacían cosas que no debían de hacer, y Dios determinó hacerlos morir. Él dijo: bueno, estos no quieren, pues voy a decidir hacerlos morir. Y como Dios es el dador de la vida, usted está durmiendo y Él solo le para el airecito y usted ya amaneció tranquilo. Y amaneció ya con su papá el diablo, si no se arrepintió. Sí, porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios así dice. El hombre piensa que, hermanos, hoy vemos nosotros cuánta gente ha muerto porque no hay aire. En los hospitales no da abasto. ¿Se da cuenta cuán importante es el aire? Nos damos cuenta que dependemos de Dios. Usted, amigo que me escucha, ¿no se ha dado cuenta que dependemos del Todopoderoso, del Dios de los cielos? Que el aire, hermanos, que respiramos lo da Dios. Eso no tiene precio, hermanos, el aire que respiramos, la vida que Dios nos da. Pero si el hombre pecare, Él lo hará morir. Y dice el 35, y dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo edificaré casa firme, y andará delante de mí, ungido todos los días. O sea, no va a estar alegre solo hoy y mañana va a andar bravo. Todos los días. Todos los días. O sea, está hablando aquí del profeta Samuel, que dice la palabra que Samuel profetizaba, no caía a tierra. Pero traemos esa palabra hoy para nosotros. Y si nosotros tenemos la presencia de Dios, va a llegar la dificultad, pero usted va a andar alegre todos los días. Usted va a andar ungido, feliz todos los días, aunque la situación esté difícil como esté, pero la presencia de Dios está en su vida. La gente siempre va a ver a Jesús en usted reflejado. Pero si no, pues tú lo sabrás, dice en el libro de Génesis. Y dice el 4:10: pelearon pueblos filisteos a Israel y Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron los de Israel 30,000 de a pie, y el arca de Jehová fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli. O sea, les tocó gasolina. Y los filisteos capturaron el arca de Jehová. El arca simboliza la presencia de Dios. Y dice el 12 que corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza.
Pero vamos a ir hasta el 17, 4:17, siempre de 1 Samuel. Dice que el mensajero, voy a leer el 16. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finet, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y dice el 18: y aconteció que cuando hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás, y la silla al lado de la puerta, atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Ahí murió también Elí, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Pero cuando él oyó la noticia que el arca de Jehová, los filisteos la habían tomado, esa fue una noticia impactante para él, cuando oyó también que los 2 hijos habían sido muertos. Y dice el 19: y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, o sea, estaba embarazada, esperando un bebé, y estaba cerca del alumbramiento, oyó el rumor, o sea, la noticia de que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido. Y se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. O sea, fue una noticia tremenda. Escuchar que su suegro murió, que el esposo murió, que su cuñado murió, que el arca de Dios había sido tomada. Estaba cerca del alumbramiento y dio a luz. Dice la Biblia que le vinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, dice el 20, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y su marido. Y dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. La verdad, el ser humano no somos nada sin la presencia de Dios. El pecado y estas consecuencias llevaron a esta situación. Y el arca de Dios fue traspasada. Y cuando ya no hay presencia de Dios en su vida, ni en mi vida, que solo quedamos de las glorias pasadas, eso es lo más triste que puede haber. Necesitamos siempre la presencia de Dios. Y en este tiempo dice que el arca de Dios, o sea, fue traspasada a la gloria de Israel, porque había sido tomada el arca de Dios. Y esa fue la razón que esta mujer puso a su niño Icabod. O sea, se acabó. La presencia de Dios se fue. Ya no está la presencia de Dios en tu vida. Por eso es que estás triste. Por eso es que hay dificultad. Por eso es que te estás muriendo. Por eso es que ya no quieres leer la palabra. Por eso es que ya no hay deseos de orar. Por eso es que ya no hay deseos de ayunar. Porque Icabod, la presencia de Dios ha sido traspasada. La gloria de Dios se fue de tu vida. La gloria de Dios se fue de mi vida. Y ya no hay presencia. Lo que la gente quiere es pecar, vivir en la carne. Pero ya no queremos la presencia de Dios.
la presencia de Dios fue traspasada por las consecuencias del pecado. Y eso es duro, eso es triste. No sentir la presencia de Dios. Hay gente que la conciencia ha sido caracterizada y pecar para ellos es común, porque no miden las consecuencias, no está el temor de Dios en sus vidas. ¿Sabe que en estos tiempos la gente solo está esperando que den luz verde para irse a pecar, para irse a todos lados? La gente solo está esperando eso. Incluso hay muchas iglesias que ya no va a regresar, porque la presencia de Dios se fue de su vida. Simplemente ya no quieren nada con Dios, y ya no hay deseos de buscar a Dios. Pero la palabra de Dios dice que los designios de la carne, o sea, la mentalidad de la carne, son enemistad contra Dios. Dice la Biblia que si pecare el hombre contra el hombre, el mismo hombre le va a juzgar. Los jueces de la tierra le van a juzgar. Pero si el hombre pecare contra Dios, no hay quien ruegue por él. Aunque usted se vaya y diga rogar por él, no habrá quien ruegue por él. Si usted pelea contra Jehová, si usted desobedece la palabra de Dios, si yo desobedezco al ungido de Dios que Dios tiene en este lugar, o donde quiera que esté, yo desobedezco a la palabra de Dios, y no habrá quien ruegue por mí. Si el hombre peca contra el hombre, el mismo hombre le juzgará. Pero si el hombre peca contra Jehová, no habrá quien ruegue por él. ¿Cómo cree usted que está su vida? Usted que me escucha en su hogar, donde quiera que escuche esta palabra, ¿siente que la presencia de Dios ya no está en su vida? Necesitamos todos los días la presencia de Dios, porque los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Mateo 24:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces yo te he querido traer a ti? ¿Cuántas veces te he tratado con cuerdas de amor? Que te he hablado la palabra por diferentes medios, pero no quisiste. No quisiste mi presencia. No te importa mi presencia. Y dice el 38: he aquí vuestra casa os ser dejada desierta. Y acabó. La presencia de Dios se fue. He aquí vuestra casa os ser dejada desierta. Y dice el 39: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta aleluya, gloria a Dios. Hasta que usted reconozca y le dé la gloria a Dios. Hasta entonces, sé que aquí está hablando de una profecía, pero hasta que nosotros no reconozcamos que necesitamos la presencia de Dios. Por eso les dijo: aquí vuestra casa, como no quieren nada conmigo, vuestra casa les es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es duro sentirse sin la presencia de Dios. Llegan momentos difíciles a nuestra vida, pero Dios siempre está con nosotros. Y la verdad, tenemos que estar preparados, porque sabemos que la venida del Señor está cerca. Ya voy a ir terminando, pero
Quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Corintios. Solo quiero leer un pasaje ahí. Dice Segunda de Corintios 2:15, dice 2:15 y 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Dice el 16: a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice la palabra de Dios que nosotros somos olor grato para Dios. Imagínense cómo Dios nos toma a nosotros como olor grato. ¿Estamos nosotros listos para entrar al palacio del Rey? Para que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Me llamaba la atención en el libro de Esther, en el capítulo 2, verso 12. Dice que cuando llegaba el tiempo de que cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Preparándose para entrar al palacio del rey, para que llegara el tiempo de entrar al palacio del rey. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros encerrados en la casa? Bueno, ni tan encerrados. No sé cuánto tiempo, hasta la cuenta creo perdí. ¿Cómo huele usted delante de Dios? ¿Cómo huelo yo delante del Señor? ¿Somos olor grato a Dios? ¿O es un olor que Dios no lo puede soportar? Es un olor que es detestable delante de Dios. A uno de estos tiempos que usted ha estado encerrado, donde quiera que me escuche, se ha guardado usted para Dios. Ha estado en este proceso por si la trompeta suena y el Señor viene por su iglesia. Huele usted aroma fragante. Está listo para ser tomado al palacio del rey. Dice la Biblia que, y cuando llegaba el tiempo, o sea, el tiempo va a llegar, de que cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, hombre, nosotros tenemos como un mes y ya no aguantamos, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Que cuando la reina Esther tuvo que ser llamada sin la autorización del rey, el rey ni tan siquiera habló, solo extendió el cetro de oro, porque el olor era grato. Huelía presencia de Jehová, huelía presencia de Dios.
Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, iglesia. No somos nada sin su presencia. A esto yo los quería llevar con este mensaje. No somos nada sin la presencia de Dios. Necesitamos su presencia todos los días de nuestra vida. Necesitamos la presencia de Dios. Leí una parte del pasaje de la historia de David, del rey David. Cuando David pecó, dice la palabra de Dios que mandó matar a Urías y todo. Usted ya sabe la historia. Pero que después viene el profeta Natán a David y le hace ver que lo que había hecho no se iba a quedar así. Podrá decir usted, bueno, pero David no era conforme al corazón de Dios. Sí, pero Dios es grande en misericordia y Él es perdonador. Él me ha perdonado a mí, Él lo ha perdonado a usted, porque Él es grande en misericordia. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, en contra de mí había una acta, en contra de usted había una acta. Una acta puede ser considerada como una cosa formal escrita que lo condena a usted para toda la vida, o que lo condena a usted a muerte, que lo condena a la pena de muerte. Por eso dice que anulando el acta, o sea, el escrito que había en contra de nosotros, tomándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta que decía: Rafael Correa, estás condenado a la pena de muerte por todos los crímenes espirituales que has cometido. Pero apareció Jesús y dijo: yo voy a pagar por ustedes. Esa acta que los condena yo la voy a tomar y la voy a clavar en la cruz del Calvario. Y por eso es que usted y yo estamos aquí, porque Él tomó el acta de los decretos que me condenaba a pena de muerte y la clavó en la cruz del Calvario. Con razón dijo el salmista David, después del dolor que había en su corazón, le dice al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, porque en él había tristeza en su corazón.
Hay gente que peca y no siente tristeza. Pero lo que este salmo expresa, había un dolor profundo en su corazón. Por eso le dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y dice el 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. A principios del año escuchaba a nuestro pastor decir: ¿qué le pedía al Señor? Que le ayudara este año a ser recto. Y esa es una petición hermosa. Pedirle a Dios que haya rectitud aún en lo secreto. Y esto es lo que el salmista le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si la presencia de Dios se fue, estamos perdidos. Si la gloria de Dios ha sido traspasada, es algo muy difícil. Por eso el salmista le dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, no quites de mí tu presencia. Vuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. No somos nada sin su presencia. Que esta palabra que Dios nos ha hablado hoy a su vida pueda ser de bendición, y se dé cuenta que no somos nada sin la presencia de Dios. Si usted cree que lo puede todo sin Dios, está perdido. Sin la presencia de Dios no somos nada. Quisiera que mis hermanos de la alabanza ministren con una alabanza, con algo que Dios le dé. No somos nada sin la presencia de Dios. Por eso el salmista David dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. Porque sin Él no somos nada. Y ya para terminar, aleluya, pueden seguir con la alabanza. Yo quiero hacer un corto llamado. Si hay algún amigo, algún hermano que quiera reconciliarse con el Señor y quiera hoy pedirle perdón a Dios, y quiera reconocer que sin Él no somos nada, yo lo invito en esta noche que ahí donde está, si usted está enfermo o enferma y no se puede parar, no se puede arrodillar, ahí donde está en su cama postrado, pero si nunca le ha entregado su vida al Señor, levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que moriste en la cruz por mis pecados. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido perdón. Perdona mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida. Si así lo ha hecho, no dude que el Señor ha perdonado sus pecados. Aleluya.
Queremos orar por los enfermos en esta noche, ya para terminar. Y yo no le puedo sanar. Yo no tengo nada que dar. Pero la presencia de Dios lo puede sanar en esta noche. La presencia del Espíritu Santo lo puede sanar en esta noche, si usted le cree al Señor. Queremos orar por usted. Levante sus manos donde está. Si tiene algún dolor, ponga su mano derecha donde está el dolor y confíe en el Señor. Si está triste, levante sus manos. Si siente que todo está perdido, levante sus manos. Si por tiempo no ha sentido la presencia de Dios, levante sus manos. No le pida a Dios que lo sane. Dele gracias a Él, porque Él ya lo sanó. Él ya lo hizo todo. Amigo que me escucha, Él ya no hay más que pueda hacer. Él no te puede amar más de lo que te ama. Él es amor, Él ya dio a su Hijo. Dele gracias a Dios en esta noche. Y dígale: Señor, te doy gracias por haberme sanado. Te doy gracias porque este dolor de cabeza que tenía ha sido quitado. Te doy gracias por esta enfermedad que me atormentaba, ha sido sanada. Te doy gracias por la sanidad. No le diga que lo sane, dele gracias. Dele gracias en esta hora por su sanidad. Dele gracias porque Él lo puede sanar. Él puede llegar en este momento y Él poner su mano y usted queda sano. Él ya lo sanó. Créale a Dios que Él ya lo sanó. Créale que Él ya llevó su tristeza. Usted ya es libre. Él ya lo hizo libre a usted y a mí. Dígale gracias por esa libertad. Dígale gracias porque esa tristeza que tenía ya se fue. Dígale gracias porque lo que sentía que estaba perdido ha sido recuperado. Dele gracias por sus hijos. Dele gracias porque el Señor los ha convertido. Solo dele gracias. Yo creo ya no es tiempo de pedir. Solo es tiempo de decirle: Dios, gracias. Dios, gracias, gracias, Dios. Gracias por tu bondad.